Hola amigos, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes desde Encuentros Virtuales Creativos. Aquí una vez más en las reflexiones que tenemos cada semana para ir aumentando nuestra sabiduría en este caso. Hoy tengo el gusto de presentarles a una escritora colombiana. Ella es Luz Mary Aguilar. Eh, Ella es escritora de cuentos muy bonitos, muy educativos, y es administradora de encuentros virtuales creativos y de colorín creativo. Así es, ¿verdad? Bienvenida, Luz Mary. Vamos hoy a nuestra reflexión, sería la sabiduría. ¿Qué tal el tema de reflexión? Hola Ceci, ustedes siempre metiéndome en camisa de 11 varas, ¿no? Bueno, sí, es un gusto saludarte, desde acá, desde Encuentros Virtuales Creativos. Como tú decías, mi nombre es María Aguilar Carvajal, soy colombiana, de un municipio muy bonito que se llama Guatapé, Antioquia. Y bueno, cuéntame Ceci, ¿por dónde empezamos con el tema de la sabiduría? La sabiduría, una gran reflexión para que todos tomemos en cuenta, porque la idea es que vayamos teniendo sabiduría en todo aspecto. Y sabiduría es la capacidad de conocer la voluntad de Dios. Y todo esto empieza con temor a Dios. El que no tiene temor a Dios, como que no le importa lo que haga, eh, cómo actúa. La sabiduría también, ¿qué más podría ser? Tomar Rosemary. un rico gota de agua para adquirir más sabiduría. La sabiduría es ese conocimiento implícito que se va adquiriendo. No es que tú vengas con sabiduría, es un ir paso a paso adquiriendo esa sabiduría. Es recoger de todo lo que vas caminando, mirar qué es lo bueno, qué es lo malo y saber que tienes esa capacidad de escoger y de tener lo que es bueno, lo que es amable, agradable para ti, para Dios, pero también para aquellos que te rodean. Porque tenemos que tener en cuenta que no vivimos solos, vivimos en medio de una sociedad donde hay muchas formas de adquirir esa sabiduría. Entonces, ese es el entendimiento, el conocimiento que vamos adquiriendo día a día de todo lo que vemos, de todo lo que sentimos, de todo lo que percibimos, de todo lo que nos rodea. Teniendo la sabiduría nos podemos relacionar mucho mejor con toda la variedad de personalidades que hay, porque hay distintos tipos de actuar ante ciertas circunstancias. Y la sabiduría no quiere decir que la vamos a adquirir de un momento a otro. Más vale se gana con cada experiencia, que pareciera que las experiencias negativas son malas, pero nos dejan un gran aprendizaje y entre eso es la sabiduría y de allí es que la podemos tomar para ayudar a otras personas que estén pasando por esas circunstancias por donde nosotros ya pasamos. Es Entonces, cierto, Ceci. es así. Fíjate en esto. Tú y yo tenemos una experiencia muy similar y es la del cáncer. Y resulta que cuando uno tiene una enfermedad grave, se adquiere una sabiduría mucho más fuerte en el sentido de saber vivir la vida con efectividad, con amor, con entrega hacia lo que realmente es valioso. Y yo pienso que esa es la mejor clase de sabiduría que hay. No es la que se adquiere a través de los libros, no es la que se adquiere con una inteligencia mental, porque realmente hay muchas personas que tienen demasiado conocimiento, pero no tienen la sabiduría. Entonces, mira qué importantísimo es esa parte que tú estás diciendo. Así es, la sabiduría a veces no es equivalente a la edad que tienen las personas, pero sí hay una sabiduría popular
en cuanto a que las personas que más vivieron, obvio que la pasaron por momentos muy complicados. Entonces allí viene de saber escuchar o pedir una opinión a aquellas personas mayores, cosa que se está perdiendo. Antes era todo, las tribus, era el anciano, la persona a la que se le acudía a pedir la opinión, la guía, el liderazgo muchas veces. Y como ahora pues todo es como que pregunto algo que no sé, busca en Google y ya no se consulta a la experiencia vivida de las personas mayores. Entonces de allí viene de que no tenemos que perder esto de pedir ayuda, sea de opinión, sea de guía, a las personas que han pasado por circunstancias difíciles, sea de lo que sea de una enfermedad, sea de una ruptura matrimonial, sea de alguna violencia, sea hasta para salir adelante en un negocio. Allí es que las personas que más han fracasado, pues llegan a un momento que se les facilita. ¿Por qué? Porque pasaron por muchas malas experiencias. Y de allí surge la, la iluminación, digamos. Y no debemos de descuidar ni de echar a un lado eso que por tantos siglos se ha venido eh, heredando, de pedir la guía de las personas con mucha sabiduría. Es ¿Qué cierto. sería entonces tener sabiduría? Mira, para mí tener la sabiduría es tener un conocimiento, pero no es ese conocimiento intelectual. Es muy importante el conocimiento intelectual, como tú decías, lo que no sabemos, pues vamos al señor Google, ¿cierto? Pero ese conocimiento intelectual, sin ese discernimiento, yo pienso que la sabiduría es también tener esa capacidad de discernir ese conocimiento intelectual y saberlo plasmar en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Porque mira que muchas personas tienen la sabiduría en su tema de vida. Digamos, hay filósofos muy sabios, hay médicos muy sabios, hay mecánicos muy sabios en su rama, pero la sabiduría en general, la sabiduría como tal, es ese conocimiento de la vida misma que nos da el estar dentro de este plano terrenal, pero a la vez tener ese, como ese auxilio de la divinidad, de aquello en lo que creemos, que nos hace que realmente podamos dar esa asistencia, ese conocimiento hacia esas personas que están a nuestro alrededor. Para mí eso es la sabiduría, ese conocimiento, no chiquito, sino general, esa armonía de nuestro ser con lo que vivimos acá en este plano, pero también con el Creador. Así es actuar con sensatez, con prudencia y poseer muchos conocimientos, pero que sean de las experiencias que hemos vivido en nuestro entorno. Por ejemplo, a veces me topaba con una señora la otra vez y ella decía que cuando entraba en un lugar, sea un mall, un cine, lo primero que ella buscaba es la puerta de emergencia para salir. Entonces, ¿qué es? Yo le digo, yo nunca pensé en eso. Y digo, y es verdad, ¿ves? Ahí se transmite automáticamente, transmite una sabiduría porque ya pasó por una experiencia así. Entonces, es eso, es en los momentos más difíciles es cuando aprendemos y después nos fluye. ¿Por qué? Porque es una experiencia que nos enseñó y de ahí se adquiere una sabiduría. Dice que la sabiduría también es más valiosa que el oro y la plata, que de allí viene, tú nos puedes comentar lo de el rey Salomón. Salomón. Sí, el rey Salomón, mira que a pesar de la sabiduría que él le pidió a Dios, porque en medio de su oración el Señor le dijo, pídeme lo que quieras. Y él era un joven que venía con ciertas herencias y ciertas cosas,
Pero él le decía, Señor, pero es que yo lo que necesito más que cualquier cosa es ese conocimiento para poder dirigir este pueblo que tú me estás encomendando. Y al ver el Señor que realmente él no le pedía ni oro, ni plata, ni riquezas, ni dominar los ejércitos, ni dominar una cantidad de cosas materiales, sino el saber discernir y el saber tener esa capacidad para dirigir, el Señor se sintió muy halagado, muy a gusto y le concedió la sabiduría por encima de todos los que habían en esa época. Entonces es muy bonito y yo pienso que esto, ese ejemplo de Salomón lo debemos de seguir todos. Pedirle a Dios o a ese ser en el cual creemos que nos dé esa capacidad de tener esa sabiduría para poder dirigir no solamente a los que se nos han confiado, sino nuestra propia vida, para no cometer errores y para poder saber también dirigirnos en este mundo que tiene tanto enredo y tanta convulsión y tanta cosa. Y él siendo el hijo del rey David, pide esto y ¿qué es? Por eso pudo gobernar 4 décadas, digamos. Ujú. Porque él pide eso al sentirse tan joven y como tan inexperto, dice, ¿cómo voy a gobernar si no tengo como experiencia? Y es lo primero que debemos de pedirle a Dios, porque nosotros todos gobernamos desde nuestra casa, nuestro hogar, para una buena educación de los hijos, para tomar buenas decisiones en momentos muy como difíciles. Y quien no aprende de los errores ajenos tampoco puede llegar a tener sabiduría porque nos toca chocarnos con aquellas piedras y es muy importante eso. A veces la sabiduría la puedes adquirir, pero viendo problemas que le pasaron a otras personas, cómo lo manejaron, cómo actuaron y desde nuestro punto de vista podemos tomarlo o mejorarlo. Y de allí es que nosotros no podemos vivir como recriminando lo que hicieron mal nuestros padres cuando debemos de tener esa sabiduría y entender por qué lo hicieron como lo hicieron, ya que no tenían el conocimiento de, de ahora tener tanta información. De allí es que mi opinión es que ahora deberíamos de tener más sabiduría en el sentido de buscar, de investigar. Por ejemplo, en este caso de nosotros que hemos escrito estos libros, donde hemos escrito nuestras experiencias. Ayuda mucho a que la gente los lea porque son experiencias, como digo, impactantes. Ujú. Y de allí yo llamo a todos los que, como a vos que te gusta, no ocultarlo. Hay mucha gente que le pasaron por un cáncer y no les gusta que otra gente lo sepa. Yo Ujú. digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Si eso va a ayudar y no solo la publicidad es de que se murió fulano por cáncer, mucha gente muere por cáncer, pero también habemos muchos que hemos sobrevivido y hemos seguido las normas que hay con el avance de la ciencia, de la medicina, y que Mira, también hemos recurrido a complementar esa ujú. medicina. Entonces, Mira, Ceci, ahí hago una acotación y es que la sabiduría de las personas, de los médicos, mira qué tan importante y valiosa es, porque mira que hablamos de tiempos pasados, mira que hoy en día si no tuvieran los médicos esa sabiduría humana, nosotros no estaríamos aquí contando el cuento. así es. Y eso, tú dices algo muy importante y es ver la experiencia de los demás. Resulta que esa experiencia de los demás para nosotros es el espejo de una realidad. Si nosotros no queremos tener esas malas experiencias, tenemos que ver esos espejos en los demás y de ahí empezar a ver mucha sabiduría más. Entonces mira que es muy importante toda esa parte que tú dices de la experiencia ajena. Eso también es sabiduría.
Así es. Es más, es por eso yo llamo a que se lea todos estos libros que se promocionan acá, porque cada escritor lo hizo con esa intención de transmitir y ver cómo se logró tener un éxito a pesar del sufrimiento que uno pueda pasar en aquellas circunstancias. Ujú. Entonces es muy bonito que cada persona que tuvo una experiencia que le pareciera que fue negativa, que fue mala o que hubo otra que pues la luchó mucho para tener éxito o conseguir lo que todo el mundo desea, tener una casa y donde cómo movilizarse. Entonces esas experiencias vividas es muy bonito leerlas porque decimos, oh, mi problema no ha sido tan grave como el de aquella persona y cómo a pesar de tener mucha dificultad, sea económica, sea en la vida que le tocó vivir y salió adelante. Dios Sí, siempre nos da la bendición después de cada tormenta, después de cada eh, pasar un desierto, es como que ves florecer la vida. Y de allí es que vamos que teniendo sabiduría y también la aprendemos desde la palabra de Dios, leyendo y teniendo disciplina en el sentido de cómo guiar nuestras vidas. y hay un libro muy bonito en las Sagradas Escrituras, que es el libro de la sabiduría, que fue escrito precisamente por Salomón, y él allí nos hace un relato espectacular de todo lo que son la manera como debemos de vivir. O sea, por eso es el sabio más grande dentro de las Sagradas Escrituras, pues fuera de Jesucristo, lógicamente. Pero las enseñanzas que hay dentro de ese libro son maravillosas, y él ahí nos muestra la manera, o nos enseña más bien la manera cómo debemos de seguir y obtener la sabiduría a través del amor a Dios, que es lo que realmente nos debe de guiar en nuestro caminar diario. Ese amor a aquel que todo lo crea, aquel que todo nos lo da, aquel que creó este universo maravilloso en el que vivimos. Entonces, léanse en el libro de la sabiduría para que encuentren espectaculares formas de vivir la vida. Y es maravilloso porque Jesús eligió no a los más instruidos, pero él se dio la sabiduría, porque es como que decían, ah, no, ¿yo qué voy a hacer si no tengo conocimiento de lo que aquellas personas de ciencia, que eran poquísimos los que podían tener educación, este, no teman. Cuando tú le pides a Dios, Él te lo otorga, pero hay que pedirlo con humildad, no para vanagloriarnos, sino para Ujú. ayudar al prójimo, para ser como una guía, para dar esperanzas y no como sentir que me gané un trofeo y tengo y yo soy, ya tengo sabiduría. Eso es únicamente para ayudar al prójimo, para quizás que no tenga temor, quizás que tome una mejor decisión. Es bueno pedir el punto de vista de otra persona y uno tener también un discernimiento y pensar, no solo a veces con una persona, sino con varias para de allí tomar una decisión. Es cierto, es cierto. Y mira que hay algo muy bonito dentro de todo lo que es la estructura de la fe. Y es cuando tú haces oración y le pides consejo a una persona, y luego vas donde esa otra persona y le pides consejo, y vas donde una tercera, y resulta que las tres confirman como una misma forma. Entonces uno dice, bueno, ese es el caminar, ¿sí? Es como pidiendo esa confirmación, y aquí en nuestra fe cristiana, y sobre todo en la mía que es católica, yo pido mucho esa sabiduría al Espíritu Santo, y la sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces Es, mira ma- que es espectacular la manera como concluye todo. es maravilloso pedir
más que un trabajo, un laburo, le dicen en Argentina, es sabiduría, Ujú. porque puede fluir, puede llegar una chispa de iluminación y no buscar el trabajo, sino uno mismo crear una fuente de nuestro ingreso. Es para cuando tenemos un desequilibrio en la salud también, no pedir que nos sane. Nuestro cuerpo es maravilloso. Entonces es teniendo sabiduría vas a saber cómo pedirlo, pero según a la voluntad de Dios. No hay cosa más bonita que uno pedir eso, la sabiduría en vez de ganarnos la lotería, en vez de cualquier cosa material, porque como dice aquí también la palabra es más, tiene más valor que el oro y la plata, y es Ujú. algo que nos podemos llevar, que nos llevamos porque ya sabemos, nada de lo de acá se lleva. Y qué bonito dejar un buen recuerdo en alguien, dándole una buena guía, un buen consejo, pero nadie de que no tenga amor puede tener sabiduría. Y Dios es amor. El perdón tiene que nacer de alguien que tiene también sabiduría. El saber pedir perdón, el perdonarnos nosotros, porque es el que tiene orgullo, no puede tener sabiduría. Sí. El que tiene mucha arrogancia, no puede tener sabiduría. Entonces, tener sabiduría es una parte de los valores como tener humildad, es tener la mayor riqueza. Y ahí viene, Ceci, algo muy importante y es que la gente que cree que tiene mucho dinero, mucho conocimiento, que tiene mucho poder, se creen que son más sabios. Resulta que ahí es donde tenemos que aprender a discernir muy claramente, porque muchas veces los que son cualquiera de esas tres cosas, o ricos, o poderosos, o muy intelectuales, no siempre saben tener humildad. Y la humildad es lo que lleva todo ese conocimiento al paso de ser la sabiduría, de ser sabio. Pero también hay que saber que la humildad no es aquel que es el pobre, el que está por allí en la carretera tirado, no, aunque hay muchos de esos pobres muy sabios, ¿sí? Pero la humildad es saber reconocer que a pesar de que sé mucho, no sé nada. Como decía Aristóteles, solo sé que nada sé. Y esa Y es una de des- las bases de la sabiduría, el saber que sabemos mucho, pero no sabemos nada. Así es como Albert Einstein también decía que todos somos ignorantes, pero Mm. que cada cual es sabio en su espacio, lo que le tocó aprender en este tiempo de vida. Pero todos ignoramos algo y con la edad muchos aprenden o tienen sabiduría de lo que les tocó vivir. Entonces hay personas que durante su vida les tocó tropezar con pocas piedras, pero hay otras que les ha costado mucho y eso es que no precisamente a mayor edad se tiene más sabiduría. Mientras mayor tropiezo, se va adquiriendo más sabiduría. Y hay personas que deben de estar dispuestas a escuchar, a ver, a leer experiencias ajenas para también adquirir un poco de sabiduría y no tropezar por donde otros ya tropezaron. Así es, Ceci, ahí es donde está el conocimiento y tú anteriormente decías algo muy bonito sobre los ancianos y los estamos dejando ir sin recibir ese conocimiento y sin recibir esa sabiduría de ellos, porque ahí hay algo importante en esta época y es que creemos que todo lo que hay en internet, todo lo que hay en redes sociales es la verdad. Resulta que no.
Hay Así, mucha mala información. Y de ahí no sabemos sacar la verdadera sabiduría. Entonces, mira qué importante es este tema que estamos regalándole a todos los que nos ven y nos escuchan. Tenemos que tener esa capacidad de pedirle a nuestros abuelos ese consejo, que nos cuenten esas historias de ellos. Y hay que saber, hay que poner la vida de ellos, pero saberla poner en este instante, en esta vida. Es como la Sagrada Escritura que tiene toda la sabiduría, pero hay que saberla entender en ese contexto histórico en que fue escrita, en ese contexto histórico que fue redactada por seres humanos con sabiduría implícita de Dios, pero saberla aplicar acá, a este momento, porque si no estamos en algo que realmente no nos va a traer ese conocimiento que necesitamos. así es una gran verdad eso de no creernos todo lo que la gente está diciendo por las redes, porque muchos terminan confundidos y, y es muy triste ver, eso no sale, pero es muy triste ver casos de que por seguir las guías de alguien caen en una enfermedad. Y que es que no todo, no, o sea, somos tan especiales y tan únicos que no, por de ahí es el fracaso muchas veces del tratamiento para un cáncer, porque cada uno es un ser único. ¿Y cómo está nuestro ser completo para que ese tratamiento tenga un éxito? Y si no pides ayuda y vas el poder divino, no puede triunfar un buen tratamiento. De allí es que nosotros tenemos que buscar en medio de estos libros donde hay y animar incluso a las personas mayores a que escriban. Yo los estoy animando porque yo digo, pues tienen tanta sabiduría y qué mejor que dejarlas escritas, porque de las experiencias de vividas sin tener vergüenza, porque a todos nos tocan momentos difíciles. Y qué mejor que dejarlos como legado a que otros aprendan y pasen pues con menos tormentas. Muy bonito este tema, como para concluir, Luz Mary, para que todos ya aumentemos en este crecimiento en la sabiduría. Bueno, yo pienso que a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, y es que tengamos esa certeza de que cada uno dentro de nosotros tenemos una sabiduría, pero la tenemos que ir perfeccionando día a día con el conocimiento que adquirimos, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel de todo lo que nos rodea, de todo lo que vemos. Pero por sobre todas las cosas, pedirle a ese ser maravilloso que nos creó, que nos siga otorgando esa gran sabiduría que pone en nuestro ser interior. Muchas gracias, Luz Mary. Maravillosa reflexión, maravilloso el mensaje. Y aquí continuamos pidiéndolos que nos sigan acompañando en todas estas reflexiones que nos va a ayudar a tener pues mayor sabiduría. Y hasta aquí les habló acompañando a Luz Mary, Cecilia Herrera Martínez y hasta la próxima. No se pierdan ninguno de nuestros programas. Gracias.